verde oscuro refleja los bosques primarios, el color verde claro refleja los bosques, digamos, intervenidos, y el color rojo, que probablemente ustedes no alcanzan a ver, pero que si me creen está aquí, refleja los cultivos de coca que hay en ese momento. Ese momento es el que todo el mundo conoce, el que todo el mundo se imagina, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de gente se imagina. Ay, caray. Es decir, un escenario de bosque y coca. Todos los rotos dentro de la selva eran coca. Esta gente que entraba allá, iba al lote de coca, raspaba, salía al pueblo, vendía la hoja de coca, se iba, se emborrachaba, etcétera, etcétera. Y ese era su estilo de vida. Pero poco a poco la gente va asentándose. Y, por ejemplo, en el año 2005 ya vemos la aparición de, tampoco ustedes lo van a ver, pero tienen que creerme, en estos colores más moraditos. Aquí hay lotes de coca en rojo y en estos colores más moraditos comienzan a ver pastos y otros cultivos lícitos. Para finalmente, en el año 2009, tener un paisaje, digamos, diferente, en el que ya uno comienza a ver los complejos, agrupaciones, en donde hay varias casas, en donde ya no está el señor solo metido en el bosque, ya es un señor que tiene familias, que se fue con su esposa, este ya es un señor que tiene un galpón, que tiene vacas, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que no es solamente el paisaje el que se va modificando, sino el actor el que se va modificando. Y en esta diapositiva, esta es una imagen de Miraflores. Aquí está el casco urbano de Miraflores. Esta es una imagen de 1990, así se veía Miraflores en 1990. Esto es básicamente el mismo sector, esta curva de ríos, esta curva del río. Y esto es Miraflores en el año 2002. Y lo que quiero es mostrarles cómo se va expandiendo el fenómeno, pero sobre todo mostrarles cómo un escenario que en este momento era de solamente bosques y coca, se va transformando en un escenario, llamémoslo más, ruralizado, en el que ya no solamente predominan los cultivos de coca, sino comienzan a aparecer pastos, cultivos lícitos, vías, casas, y los cultivos se van desplazando hacia acá. Estos rotos en la selva es lo que vamos a llamar en adelante la hidrografía vulnerable y corresponde, digamos, a las zonas hacia las cuales se va expandiendo el fenómeno del cultivo de coca. ¿Qué es lo que quiero sobre todo recalcar en esta diapositiva? Quiero recalcar en esta diapositiva que esto que se ve así, una vez fue así. Esto que se ve así, una vez fue así. Es decir, el cultivo de coca efectivamente entró en el bosque y comenzó a transformar el paisaje hasta conformar un escenario totalmente ruralizado, en el que hoy ya no hay coca, sino que hay actividades lícitas, hay gente haciendo cosas lícitas. Pasemos a la siguiente. Digamos que dos formas fundamentales en las que se mueve el cultivo de coca y en las que el cultivo de coca afecta al bosque. La primera, la que vimos antes, a lo largo de la hidrografía vulnerable. Entonces el cultivo de coca va... la accesibilidad es una condición fundamental para el cultivo de coca, porque es que lo que usted vende no es la hoja de coca. Allá usted tiene que ver cómo hace que entren los insumos, no solamente para la supervivencia de la persona que está ahí, sino para el procesamiento. Usted tiene que ver cómo hace que allá llegue gasolina para que pueda transformar la hoja de coca. Entonces, la accesibilidad es una variable fundamental en la movilidad de los cultivos de coca. Pero el efecto más importante es lo que nosotros hemos llamado un efecto pivot. Es decir, en el que este sitio inicial, por ejemplo, digamos, este sitio inicial, comienza a expandirse. Pero el bosque ejerce un control protector para el lote de coca. Cuando digo protector, es que lo aísla, es que no deja que se vea desde la carretera. Y eso hace que la tala no sea continua. Digamos, cuando talan para sembrar pasto, entonces eso es una quema y es un gran hueco en el bosque. No, aquí funciona de manera diferente y es una tala selectiva en donde el roto es pequeño y se va dispersando. Ok, esto es solamente un ejemplo de esto que mencionábamos de la hidrografía vulnerable, y básicamente funciona aquí, funciona como ustedes ven acá. Estos son 3 lotes de coca, no sé si es de coca, pero estos dos sí. Y esta es pues la casa, que el acceso es a través de esta. Así funciona la expansión en la hidrografía vulnerable. A lo largo de la historia,
la coca va dejando una huella, que es lo que quiero mostrar en esta diapositiva. Esto es Antioquia y Córdoba, digamos, el Bajo Cauca antioqueño. Y si pasamos adelante, muy rápido vamos viendo cómo el color morado refleja los lotes de coca que vamos identificando en cada año. Y así se va conformando la huella del cultivo de coca. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Ese paisaje que comienza con un pequeño roto en el bosque, se transforma en esto. Un área totalmente, digamos, afectada. Y no es que todo eso sea coca, es que el cultivo de coca se utiliza para ampliar los predios. Digamos, una idea fundamental del cultivador de coca es hacer su fundo. Los que han trabajado un poco las áreas selváticas van a entender bien el término fundarse. Fundarse es llegar a la mitad de la selva y hacerle mejoras al bosque. Mejoras en unas comillas grandísimas. Mejoras quiere decir dejar huella de que yo estuve allá y que eso se convierta en mi finca. El cultivador de coca tiene esa característica. Él llega, siembra coca, la coca le permite mantenerse y tener un cierto ahorro para comenzar a ampliar su fondo y al final, pues, digamos, tener más terreno. Por eso esta huella se expande tan rápidamente. Tenemos otro ítem que vale la pena mencionar acá o discutir acá, es la coca limita la deforestación porque son cultivos con alto rendimiento. Básicamente, si pasamos a la siguiente, básicamente el principio de esto es que como yo puedo sacar mucha plata de la coca, entonces pues no necesito talar tanto bosque, y así la coca sería una forma de proteger el bosque. Pues no funciona así, porque la coca se está moviendo todo el tiempo. Y de hecho, si vieron el mapa, si recuerdan el mapa de la huella, y si recuerdan lo que mencionábamos de que el campesino busca la coca para tratar de expandir su fondo, eso hace que la coca se convierta en un agente de deforestación bastante importante. Nuestras estimaciones dicen que en promedio 26.000 hectáreas al año reflejan el reemplazo de bosque por coca. Es decir, cada año 26.000 hectáreas en promedio. Debo decir que en el año 2001 ese valor era mucho más alto, que en el año 2010 ese valor comenzó a incrementarse respecto al 2009. Pero en promedio, digamos, que 26.000 hectáreas de bosque son taladas directamente para sembrar coca y que el 64% de esas hectáreas eran bosque primario. Y respecto a los ingresos, pues lo que encontramos es que hoy la situación que les había mencionado ha cambiado totalmente. Los ingresos derivados de la siembra de coca en las regiones afectadas por cultivos ilícitos son muy bajos, están casi por debajo de los niveles de miseria. Y son posibles, yo diría, aquí lo que estoy mostrando son esos cuadros de ingresos. No me voy a concentrar en las cifras ahora porque ya veo que hay gente que me está haciendo que haga así. Pero sí vale la pena mencionar que esos ingresos son más bajos de los que se pueden obtener, por ejemplo, con productos de desarrollo alternativo. Pero los incentivos pasan por otra parte. Los incentivos no son solamente los ingresos. Y allí, si me permiten, voy a meterme un momentito en otra gran línea de investigación que ojalá alguien quiera seguir, y es que hay muchos incentivos que favorecen lo ilícito y que a la vez impiden lo lícito. ¿Sí? El hecho, por ejemplo, de que los campesinos que deciden cultivar coca busquen sitios aislados, busquen sitios lejos de la presencia del Estado, pues se traduce al final en que obviamente los servicios que debe ofrecer el Estado pues no llegan a esas comunidades. Entonces no tienen vías, pues, claro, no tienen vías porque es que usted se fue allá donde no había vías. No tienen servicio de educación, no tienen servicio de salud. Y digamos que ahí nos encontramos frente a un riesgo de círculo vicioso en el que la gente se mueve a sitios aislados para sembrar coca. Allí se forma una comunidad, como vimos en las diapositivas anteriores, allí se forma, se ruraliza esa zona y el Estado no ofrece los servicios que hay allá. Luego hay
una argumentación de por qué se cierra. Ese círculo vicioso es muy interesante de estudiar. Si alguno de ustedes quiere hacerlo, con mucho gusto lo ofrezco los datos. Pasemos a la siguiente. Uno de los incentivos fundamentales, que ya vemos que no es el ingreso, no es la cantidad de dinero que se puede obtener, pero un incentivo fundamental sí es la seguridad. El hecho de que en las zonas afectadas por cultivos ilícitos hay grupos armados que pueden imponer algunas reglas de juego, hace que el cultivo de coca tenga reglas claras. Le compro tantos kilos, se los pago tal día, se los compro a tal precio y me los vende a mí. Esas reglas de juego claras no existen para lo lícito. El campesino nos dice, no, pues es que yo tengo aquí plátano, pero si logro sacarlo al pueblo, no sé si me lo van a comprar, me gasto más moviéndolo hasta allá, a veces me lo compran, a veces no me lo compran, y a veces el precio es tan bajo que no vale la pena vender. Entonces, ese es un ejemplo de lo que les mencionaba, lo lícito, lo ilícito, generando a su vez traumas o barreras para lo lícito. Un aspecto que es muy interesante, yo sé que a mucha gente le va a parecer curioso, es, digamos, es la idea de que las operaciones de aspersión y erradicación hacen que la gente deforeste más. Porque, claro, yo tengo este lote de coca, lo asperjaron, lo erradicaron, pues me voy aquí y abro otro lote de coca. Pero, si pasamos a la siguiente, veamos un poco cómo funciona. Aquí lo que estoy mostrando es la serie histórica del censo de coca, y esta es la serie histórica de aspersión. Digamos que los datos sobre erradicación manual son bastante discontinuos, entonces por eso no los utilizo. Pero lo que vemos es que al principio de la serie histórica hay un periodo en el que los cultivos de coca bajan al tiempo que la aspersión aumenta. Y después, en el periodo que al principio veíamos que era el periodo de estabilidad, pues la aspersión siempre estuvo por encima. Digamos, se asperjaban más hectáreas de las que al final del año quedaban. Acuérdense que este dato es cuánta coca hay al final del año, es el balance. Y digamos que en los últimos años la cantidad de hectáreas asperjadas baja también a un ritmo similar al de las hectáreas detectadas al final del año. Pues uno de los supuestos de la aspersión era justamente hacer que estos campesinos que tenían coca aquí se aburrían de que les asperjaran y se devolvían a los sitios donde habían estado. Ese campesino que se había metido entre el bosque se aburría porque perdía sus cultivos de coca y se iba para el bosque. Pero eso no pasó. Nuestras encuestas dicen que los productores agrícolas que siembran coca lo hacen desde hace más de 7 años. Esto es el valor promedio. No lo hacen exactamente en el mismo lote, pero hace 7 años están sembrando coca. Esto es un poco menor en Pacífico, donde ellos mencionan que hace 5 años en promedio de nuevo. Pero, digamos, una condición, o lo que quiero destacar aquí, es que este cultivador de coca es un cultivador de segunda y tercera generación. No es el primero que llegó allá, es decir, no es el que estaba en la grafiquita esa del río en el año 2000, el que estaba solo bosque y coca. No, el cultivador de coca que predomina hoy en Colombia es un cultivador que tiene una experiencia en el cultivo de coca. Pasemos a la siguiente. Pero hay otro factor fundamental, y es que, si pasamos aquí a la siguiente muy rápido, fíjense que estas líneas azules reflejan los registros de la aspersión. Esto es una imagen en una zona de coca. Estas líneas azules reflejan los registros de la aspersión. Y en este caso son las del 2008, si pasamos a la siguiente vamos a ver las del 2009, y si pasamos a la siguiente vamos a ver a las del 2010. Pues básicamente están en las mismas zonas. Lo que quiere decir es que esa idea de que encareciéndole la producción de coca al campesino, él se iba a ir de la región e iba a volver a sus sitios de origen, pues no funcionó. No quiere decir con esto que la aspersión sea inútil, porque efectivamente
En términos de producción, recuerden que al principio vimos 4 factores, pero en términos de productividad de los lotes hay un efecto importante. Pero en términos de acabar con las hectáreas sembradas con coca, pues por lo menos ahora ya no lo es, ya no cumple con ese objetivo.